Bien, mis hermanos, les voy a suplicar que abran sus Biblias en Deuteronomio 29 y versículo 29. Nuestro tema de esta mañana es certidumbre de soberanía. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Señor, invocamos la presencia del Espíritu Santo de manera poderosa en la vida de cada persona en este lugar, con el propósito de que abras sus ojos, sus oídos y su mente espiritual, para que podamos sacar el mayor provecho de la enseñanza que tú has preparado, Señor, porque de ti viene toda dádiva y todo don perfecto. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Quisiera explicarles que, aunque hay determinadas cosas secretas que pertenecen a Dios, especialmente en asuntos referentes a sus juicios, Moisés recuerda al pueblo que su responsabilidad está claramente revelada: guardar el pacto del Señor. Este principio se encuentra muchas veces en el Nuevo Testamento. Ustedes lo pueden leer en Santiago 4, verso 17, donde dice ahí la palabra: y al que sabe hacer lo bueno, que es una revelación, y no lo hace, que es una responsabilidad, ¿qué dice su Biblia? Le es pecado, dice, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que comprender estas cosas que ordinariamente no se abordan en las prédicas, y no es porque sea una super teología, no, sino porque es conocimiento que necesitamos. Y esta mañana vamos a hablar de la certeza que tenemos de que Dios es soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Soberano, dice el diccionario, es cualidad de soberano o dignidad o autoridad suprema, que ejerce o posee la autoridad suprema o independiente, que es muy grande o muy difícil de superar. O sea, Dios es soberano, está por encima de todas las cosas. Ahora, algunas cosas en la Biblia son sencillas de comprender. Por ejemplo, si usted va a Romanos 3, versículo 23, ahí dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos, dice, de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, dice. Ahora, fíjese pues, hay algo interesante aquí. Usted va a conocer personas cristianas que consideran que no son pecadores, que no pecan. Pero la realidad es que la Biblia no puede mentir y nos está diciendo que todos somos pecadores. Ahora, ¿por qué Dios nos perdona a nosotros? Porque Él es soberano. Porque Él hizo un plan soberano de salvación que nos va a permitir a nosotros, poder ser salvos. Porque hagamos algo, no. Somos salvos porque hemos creído en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que a mí me decía alguien: pero es que hay que hacer algo, tenemos que hacer algo siquiera para ganar. Pero no hay que hacer nada, porque Cristo en la cruz del Calvario, que usted se recuerda, dijo: tengo sed, pero no bebió. Y le subieron una esponja humedecida con vinagre y con mirra y lo pusieron en su boca, porque eso lo usaban los romanos como una medida de misericordia para aliviar el dolor del que estaba crucificado. Pero él no bebió, sino lo hizo porque estaba escrito en la Biblia. Y entonces él dijo: tengo sed.
y le pusieron en la boca el vinagre y la mirra, pero hubo una cosa especial. Después de eso dijo Jesús: todo ha sido consumado. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo ya no tenemos que hacer nada. Él consumó todo en la cruz del Calvario y lo dejó bien establecido y bien claro para que usted no tenga que hacer penitencias, sino que usted comprenda que por creer en el Hijo de Dios usted adquiere la libertad del castigo del pecado. Por supuesto, como Pablo dice, no porque sobreabunda esa gracia va a sobreabundar el pecado, pero sí nos enseña a que nosotros, los hijos y las hijas de Dios, estamos libres de condenación por esa soberanía, por ese poder de amor de nuestro buen Dios. Dios ama a los pecadores e hizo esos preparativos para nuestra salvación. Si usted me acompañara a Romanos 5:8, ahí dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo, ¿qué dice su Biblia? Aún pecadores, dice, note, Cristo murió por nosotros. Mire qué incondicional ese amor tan intenso de Él, esa pasión que Él sintió hacia nosotros. Los que responden al amor de Dios reciben vida eterna. Juan 3:16 nos dice claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Son cosas que uno cree que las sabe, pero cuando uno las analiza con profundidad, fíjense que a veces nosotros dudamos de muchas cosas de las que nos dice la Biblia. Pero yo, con el permiso de mi hermana Gladys, yo quisiera decirle algo. La mamá de mi hermana Gladys murió esta semana. Y cuando ella murió, llegó al cielo. No vio a Jesús directamente, pero ella escuchó la voz, y ella, estando en ese lugar, se sentía tan feliz como nunca había estado. Pero Jesús con amor le dijo: tienes que regresar, porque aún no es tu tiempo. Y ella le dijo: no, no me quiero ir de aquí, porque saben que, hermanos, nosotros le tememos a la muerte, pero estar con Cristo, dice Pablo, es muchísimo mejor que estar vivos aquí. Amén. Y ella tuvo que regresar, y gloria a Dios, pues ahí está viva la hermana, la que es mamá de nuestra hermana Gladys. Pero qué lindo ver que lo que dice la Biblia es cierto, y que hay personas que tienen el privilegio de comprobarlo y dar testimonio de que eso es verdad. Porque para nosotros, con nuestra mente tan racional, con nuestra mente tan llena de cosas del mundo, porque seamos sinceros, nos gusta más el mundo que las cosas espirituales. Pero cuando usted logra abrir su mente espiritual, cuando usted logra que sus ojos espirituales y sus oídos espirituales comiencen a degustar lo que es la palabra de Dios, usted comienza a entrar en una dimensión gloriosa muy diferente a la que representa esta vida. Y usted comienza a disfrutar verdaderamente de estar en esta tierra. Y comienza a esperar, como Abraham, el momento de ir a su hogar. Porque este no es nuestro hogar, mis hermanos. Nosotros tenemos un hogar preparado por Dios. Y es ahí donde queremos estar. Porque no somos de esta tierra, somos de esa dimensión, de ese lugar donde Dios está. Hay algunas cosas de la Biblia también que son difíciles de entender, y de eso se trata el mensaje. Los asuntos de la soberanía pueden ser divisivos, como el conocimiento previo, o la elección, o la predestinación, o la adopción. En estos términos bíblicos yo quisiera que me acompañara en su Biblia a Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Mire cómo dice ahí: según nos escogió en Él antes de la fundación. O sea, usted fue escogido por Dios antes que existiera este universo.
Estábamos en la dimensión donde está Dios. Cuando usted nace, Dios le borra la memoria, le borra ese recuerdo de dónde viene usted. Pero aquí está claramente Pablo explicándonos y diciéndonos, según nos escogió en Él, o sea en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos, ¿qué dice su Biblia? Predestinados. Fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, no es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios que nos predestinó, nos escogió. Mire, ahorita esto tal vez no es trascendente para usted, pero le aseguro que en el momento en que usted esté expirando, usted va a pensar mucho en estas palabras, porque usted sabe que no va a haber vuelta atrás y que su vida se está entregando en ese momento. Usted se está yendo. Mi papá, en el momento de morir, estiró sus brazos lo más arriba que pudo y se puso rojo y expiró. Y me dijo mi hermano, mi papá vio algo porque tenía una cara de paz que nunca le había visto. Sí, le dije, vio la gloria de Dios. Eso fue lo que vio, porque él por fin entendió que la vida no era lo que él creía. Él estaba imbuido de lo que era el materialismo de esta vida. Pero cuando él descubrió su relación con Dios, porque Dios no es religión, Dios es relación, y él logró romper esa barrera que tenemos todos y llegar a tener una vinculación con Dios, él me decía a mí, ¿por qué perdí tantos años de mi vida sin haber tenido esta relación con Dios? Es que es maravillosa, me decía él. No necesito a nadie conmigo. Lo tengo a Él. Yo hablo con Él. Yo platico con Él. Yo siento su presencia. Yo siento gozo cada vez que abro mis ojos de saber que voy a leer mi palabra, que voy a hablar con Él, voy a orar. Y yo me asombraba de escuchar. Mi papá era otro hombre, era otra persona. Pero fue esa vinculación que tuvo con Dios espiritualmente. Por eso usted se recuerda a Pablo cómo recomienda y dice que busquemos ser espirituales y no carnales. Porque Pablo explica con una sencillez muy bonita y dice que dentro de cada uno de nosotros hay una lucha, fíjense, hay una lucha tremenda. Y explica Pablo que nuestra alma y nuestra carne está luchando por las cosas que le gustan contra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está luchando contra esas cosas para que no hagamos lo que queremos hacer, que es malo, sino que Él trata de que nosotros tengamos una vida entregada a Dios, una vida de bondad. Dios no nos prohíbe nada. ¿Le ha prohibido Dios a usted que se coma un chicharrón? No. ¿Le ha prohibido que fume? No. ¿Le ha prohibido que se tome una cerveza? No. ¿Le ha prohibido que se tome el licor? No. Dios es un Dios que nos deja a nuestro libre albedrío. Usted sabe que es bueno y usted sabe que es malo. Nadie se lo tiene que enseñar. Entonces la voluntad de Él es salvarnos. ¿De quién? De nosotros mismos, ¿verdad? A veces las personas piensan que soy temático con hablar de eso, pero le echamos mucho la culpa al diablo. Pero déjenme decirle algo, no es tanto el diablo, somos nosotros que somos arrogantes con Dios y hacemos nuestra voluntad. Sabemos qué es lo que Dios nos dice, pero hacemos lo que quiere nuestro ser. Y ahí es donde está esa pugna, esa lucha. Cuando pueda, lea Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17, y usted me va a comprender lo que le digo. Ahora, lea conmigo, si está bondadoso, Romanos 8, del 28 al 30. Y leemos ahí que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó.
Y a los que justificó, a estos también, dice, glorificó. Mire lo que ha hecho Dios en su soberanía con usted y conmigo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Se considera usted hermano verdaderamente de Jesús? Fíjese que apenas un tímido amén se escuchó por ahí. Fíjese que lo que acabamos de decir dice que Jesús es nuestro hermano mayor. Entonces no tenga temor de decir que usted es hermano de Jesús, porque Dios es nuestro Padre. ¿Y Jesús quién es? Su Hijo unigénito. Por supuesto, en Jesús está contenida la plenitud de la deidad, o sea, el Padre y el Espíritu Santo. Yo quisiera leerle en una paráfrasis Romanos capítulo 9, del 6 al 24. Téngame paciencia, por favor, pero me interesa que usted pueda adquirir este conocimiento tan precioso de la Biblia. Romanos 9, del 6 al 24. Dice así: entonces, ¿perdieron valor las promesas de Dios a su pueblo judío al rehusar la salvación? Por supuesto que no. Pero las promesas de Dios son para los que aceptan la salvación. Los que la aceptan forman parte del verdadero pueblo de Dios. Son los judíos verdaderos. Así que no todo el que nace de la familia judía es judío verdadero. El simple hecho de descender de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, porque las Escrituras dicen que las promesas se aplican solo a un hijo de Abraham, Isaac, y a los descendientes de éste, aunque Abraham tuvo más hijos. Esto quiere decir que no todos los hijos de Abraham son hijos de Dios. Hijo de Dios es el que cree en la promesa de salvación que él hiciera a Abraham, por lo que el Señor prometió, porque lo que el Señor prometió fue esto: el año que viene les daré a ti y a Sara un hijo. Perdón que me detenga. Cuando el Señor hizo esa promesa, ¿cuántos años tenía Abraham? Tenía 100. Y Sarita andaba por ahí también. Entonces, si usted lo ve desde un punto de vista biológico, no había una capacidad humana para procrear un hijo. Uno casi le resta importancia a esos detalles, pero ese es un milagro sobrenatural. Ahora, escúcheme algo. Dios le hizo esa promesa a Abraham. Ahora, ¿cuánto tiempo transcurrió para que se cumpliera la promesa? 25 años. Cuando usted le pide algo a Dios y Dios no se lo da inmediatamente, ¿cómo reacciona? Dios no me quiere, Dios no me oye. Y imagínense, Abraham dijo: si no puedo ahorita, más tarde peor. Pero a los 25 años Dios le dio una energía formidable a él y a Sara, y tuvieron a Isaac. ¿Y sabe por qué se llamaba Isaac? Porque Sara se rió. Cuando Dios le prometió a Abraham y le dijo: vas a tener un hijo con Sara, dice que Sara ya ancianita se rió. Ay Dios, ¿qué voy a tener yo gozo con mi esposo? ¿Verdad? Y entonces el ángel, el Señor le dijo: ¿te reíste? No, no me reí, te reíste, le dijo. Entonces le puso a su hijo Isaac, que quiere decir risa. Por eso se llama Isaac. Déjeme que le siga leyendo. Dice: años más tarde, al crecer aquel hijo Isaac y casarse, estando Rebeca su mujer a punto de dar a luz mellizos, Dios le dijo que Esaú, el que nacería primero, serviría a Jacob, el hermano mellizo. Como dicen las Escrituras, escogí bendecir a Jacob y no a Esaú. Y Dios lo dijo antes que los niños nacieran, antes que hubieran hecho bien o mal. Esto prueba que Dios estaba haciendo lo que ya había decidido desde el principio. No era que los niños lo merecieran, sino que Dios así lo había deseado y determinado. ¿Es Dios injusto? Claro que no. Una vez le dijo a Moisés: si quiero ser bondadoso con alguien, lo soy, y me apiadaré de quien yo quiera.
Así que las bendiciones de Dios no las obtienen los que se deciden a buscarlas, ni los que se esfuerzan por obtenerlas. Dios otorga sus bendiciones a aquellos a quienes desea apiadarse. Encontramos un ejemplo de esto en la historia del faraón rey de Egipto. Dios le dijo que le había dado el trono de Egipto con determinado propósito de mostrar en él lo terrible del poder divino, para que el mundo entero conociera el nombre de Dios. Como ven, Dios se apiada de algunos cuando le place y hace que algunos se nieguen a escuchar. Entonces, ¿por qué los condena después por no escuchar? ¿Acaso no actúan como Dios hizo que actuaran? No, no digas eso. ¿Quiénes son ustedes para criticar a Dios? ¿Podrá un objeto decirle a quien lo hizo, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene acaso derecho el que hace vasos de barro a hacer con el mismo barro una vasija hermosa que sirve de florero y otra que sirva para echar basura? ¿No tiene Dios el mismo perfecto derecho a desatar su ira y su poder contra los que han preparado precisamente para destrucción, con los cuales ha sido hasta entonces paciente? Él tiene también derecho a tomar a personas como nosotros, judíos o gentiles, a quienes creó, para derramar en ellas las riquezas de su gloria y tener misericordia de ellas, con el propósito de mostrar al mundo la inmensidad de su gloria. O sea, nosotros vemos aquí que Dios es soberano, que Él hace como Él quiere, no como nosotros queremos. Ahora, seamos justos, nosotros queremos que Dios haga lo que queremos. Por eso es que dice ahí Pablo que no nos podemos poner a pelear con Dios, porque Él no hace las cosas como queremos. Si yo tengo a alguien enfermo y se muere, y yo he orado y he suplicado y he pedido, y el Señor permite que la persona se muera, lo más lógico es que yo me moleste con Dios, que yo me resienta con Dios. Pero Dios es soberano y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Nosotros a nuestros seres queridos no los queremos, entre comillas, perder, pero no los perdemos. Solo se adelantan al mejor lugar al cual nosotros también vamos a ir. ¿O no nos vamos a morir nosotros, hermanos? Claro que nos vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Yo voy a pecar de infidente, pero es por la gracia de Dios. Yo les quiero pedir un favor con todo mi corazón. Oren por nuestro hermano Carlos Ayala, porque nuestro hermano Carlos Ayala le encontraron cáncer en el páncreas y tiene muy pocos meses de vida, muy pocos meses de vida. Pero yo le he rogado a Dios que si les digo a ustedes, y ustedes cada día piden por él, para que Dios le dé un páncreas nuevo, Dios lo puede hacer. Dios lo puede sanar. Porque hemos creído en un Dios que es justo y que es soberano, pero que también es misericordioso y que nos escucha. Porque así como a él de la noche a la mañana le vino esta prueba tan gigantesca a su vida, porque desgraciadamente ahí no hay operación, no existe nada que pueda suplir el páncreas, es muerte segura. Así también sabemos que Dios es misericordiosísimo. Amén. Y que hoy es Él, pero algún día podría ser alguno de los que estamos aquí. Y entonces vamos a tener el antecedente de que Dios tiene poder para curarnos de cualquier enfermedad. El Señor le dijo al pueblo judío, y el pueblo judío fue rebelde, pero Él les dijo: si ustedes me obedecen y oyen mi palabra con atención, ninguna enfermedad que envié sobre los egipcios vendrá sobre ustedes. Pero no hicieron caso. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que todo lo que nos habla la Biblia no es una letanía, no es una cuestión rutinaria, sino que es una novedad. Por eso la palabra evangelio quiere decir buenas noticias, buenas nuevas. Que Dios quiere que sepamos que Él es poderoso para darnos todas las cosas que anhela nuestro corazón. Fíjese que hubo diferencia
entre los líderes del movimiento metodista. Déjeme que le haga un recuento rápido de la historia de esta iglesia. Esta iglesia metodista surge porque el rey Enrique VIII era un pervertido, irrespetuoso y prepotente, como soberano, entre comillas. Y él se quería divorciar de su esposa para casarse con otra mujer, pero tenía que tener la aprobación del Papa. El Papa no lo aprobó. Y entonces él se peleó, que lo estoy sintetizando todo, se peleó con el Vaticano, y entonces él dijo, dejamos de ser católicos y creamos nuestra propia religión, e hicieron la religión anglicana. Juan Wesley y George Whitefield pertenecían a esa iglesia, pero ellos comenzaron a estudiar la Biblia de una manera tan profunda que crearon un método de estudio que les permitió crear este sistema evangelístico que abarcó todo el mundo. Hay 80 millones de metodistas en el mundo. Pero lo que le quiero decir es que ellos se entregaron totalmente a la palabra de Dios y trabajaban juntos, pero se separaron. Se separaron porque Juan Wesley creía en la doctrina de los arminianos y George Whitefield creía en la doctrina de un italiano. Por aquí lo tengo escrito, no voy a creer. Calvino. Déjenme que le lea rápidamente porque tenemos que ir caminando sobre lo seguro, ¿verdad? Sobre el conocimiento. Dice, la doctrina de la predestinación causó división en el movimiento metodista. John Wesley se declaró arminiano y Whitefield calvinista. Jacobo Arminio estaba en Holanda en el siglo XVII y declaró la salvación por medio de la cooperación del hombre con la gracia divina a través de la fe. O sea, estamos hablando de obras. Y Calvino tenía la salvación por medio de la predestinación o elección incondicional basada en la presciencia de Dios, quien sabe previamente quién creerá en Cristo y quién no. La voluntad del hombre por asistencia divina es hecha libre para creer o rechazar a Cristo. Pero usted y yo sabemos perfectamente que nosotros enfatizamos la certidumbre de la soberanía de Dios sobre la salvación. ¿Conoces a alguien que no reciba salvación? No, porque la salvación es para todos. Dios no le va a negar salvación a nadie. Yo le he contado de ese joven que su papá fue asesinado y el asesino de su papá, ya estando en la cárcel, se convirtió en cristiano y él quería mandarlo a asesinar. Y cuando habló conmigo yo le dije que no lo hiciera porque iba a bajar al nivel del que mató a su papá. Me dijo, es que ya lo tengo todo arreglado, hombre. Pero no lo haga. No lo haga porque usted va a estar en esa misma posición que usted está aborreciendo. Es que lo que no soporto, me dijo, es pensar que... esperar que mi hermana encuentre su aparatito. Es un interludio musical para que darle fondo bonito a la gloria a Dios, mi hermana. Oye, amén. Fíjense pues, entonces este joven me dijo, lo que no soporto es que ahora se vuelva cristiano y Dios lo salve. Es que eso no es justo, me dijo. ¿Por qué no? Miren, Dios nos ama, nos quiere poner. Entonces yo le expliqué a él que tan pecador era ese hombre como él. ¿Cómo me va a comparar usted a él? Me dijo. Sí, le dije, porque en el pecado no hay rango. Pecado es pecado. ¿Y por qué no hay rango? Porque entonces andaríamos juzgando a todos, ¿verdad? Mira lo que hace ese. Pero yo no soy así. Mis pecados son así y los de ese son de tamaño de torre reformador. No, no. Pecado es pecado. Entonces, al fin, después de haber orado un montón, él entendió.
y entonces llamó por teléfono para deshacer el trato que había hecho, perdió el dinero, por supuesto, que había dado, pero ya no mandó a asesinar a este hombre, que se había vuelto cristiano en la cárcel y se había arrepentido de haber cegado tantas vidas. O sea, lo que estoy tratando de decirles es que en la soberanía de Dios lo que más hallamos es perdón. ¿Y saben por qué recalco eso? Porque nosotros somos muy rencorosos, fíjense. Si alguien nos hace algo, hermanos, ¿cómo nos cuesta perdonar? Y usted dice, no, hoy que me lo encuentre, hoy le digo, ya acabemos este rencor. Y usted va con aquella decisión, pero cuando lo ve venir dice, ahí viene el desgraciado, pura Laura, y entonces se va por otro lado. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser como Jesús, que nos perdona todos los días en su misericordia divina. La soberanía de Dios no contradice el Evangelio, porque el Evangelio pone la salvación, como le decía, a disposición de todos. Le voy a leer rápidamente aquí en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién dice su Biblia? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, no hay acepción de personas. Miren qué lindo. Ahora, observe la explicación del Evangelio que nos da Pablo en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Dice, porque primeramente os he enseñado, está hablando Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a qué dice ahí. Mire cómo se cumple lo que Dios dice. Todo lo que Cristo hizo estaba escrito. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, Cristo no murió por sus pecados. Cristo no murió como un mártir. Cristo murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tomando nuestro lugar. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Ahora, el Evangelio, como leíamos ahí, es un gran poder para salvarnos. Y la salvación se recibe por medio de la fe. Pedro no conocía ningún otro medio de salvación, ni ningún otro hombre o nombre. Si usted ve conmigo, si es tan bondadoso, en Hechos 4:12, Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es un nombre precioso, el nombre de Cristo. Pero además de eso somos justificados por creer en Él. Y esa justificación nadie la puede hacer, solo Cristo. Si usted va conmigo a Romanos 5, leemos ahí en el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La invitación es invariable. Le voy a leer Mateo 11 del 28 al 30. Miren lo que dice Cristo, y se lo está diciendo a usted y a mí. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por eso invita en Juan 3:16 a aceptar a Cristo en el corazón. Y en Juan 6:37 nos dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, dice, no le echo o fuera. Cuando usted se acerca a Dios realmente, Cristo no lo va a rechazar, Cristo lo va a recibir con los brazos abiertos, ¿verdad? Porque sabe una cosa, yo le voy a decir algo. A veces a usted le están hablando y usted no pone atención. Somos maleducados, muchas veces. Pero déjeme explicarle algo. Todos tenemos esa deficiencia. A ver si está usted con su celularcito, ¿eh? Ay, sí, qué bueno. Usted sigue texteando ahí. ¿Y por qué le explico esto? Porque yo quiero que me entienda algo.
Dios no ve grande ni chiquito. Cuando usted le habla a Dios, sea quien sea, Dios deja todo lo que está haciendo y le pone atención profundamente a lo que usted le está diciendo. Todo lo que usted le diga a Dios, Él se lo va a atender con amor. Note, no le estoy diciendo por obligación, no. Él ama tanto a cada uno de ustedes que cuando ustedes en su momento de hablar con Él están solos en un lugar y dicen: ay Señor, ayúdame, mira, tengo este problema, mi hijo, esta mi nieta, mi sobrino, o este amigo, o lo que usted quiera pedirle, Dios le está escuchando y le está poniendo atención porque Él quiere resolverle su problema. Note que ahí dice Él: venid a mí, ¿quiénes? Nosotros vivimos cargados y cansados, y no me refiero a lo material, sino a tanto problema, a tantas cosas que tenemos que enfrentar todos los días. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que Dios es un ser que está para nosotros siempre. Ahora, déjenme que rápidamente le explique algo. Antes no era así en el Antiguo Testamento. Solo el sumo sacerdote podía hacer eso una vez al año. Pero nosotros lo hicimos hoy y lo seguimos haciendo. Porque cuando Cristo expiró en la cruz del Calvario, el velo se rasgó de arriba para abajo y se abrió. Y entonces quedó expedito el camino para que usted y yo, y todo el que es hijo de Dios, pueda entrar a su presencia en cualquier momento, en cualquier lugar y por cualquier circunstancia. Está abierto para que nos escuche y nos conceda en su poder lo que nosotros necesitamos de Él. Dios es un Dios maravilloso, hermanos. Cada día lo amo más y cada día lo necesito más. También la soberanía de Dios no anula la gran comisión. Y esas fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. ¿Se recuerda? Si usted va conmigo a Mateo 11, del 28 al 30, dice: venid a mí todos los que... Perdón, me equivoqué de la llamada. Es Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Dice, amén. Y esa es palabra de Dios, es la palabra de Jesucristo, la que estamos leyendo aquí, porque la gran comisión fue la que envió a las primeras personas a predicar el Evangelio por todo el mundo. Por eso hay iglesias en todas partes del mundo, porque cumplieron esa gran comisión, que muchas iglesias actualmente es la gran omisión. Pero sí tenemos nosotros que hablarle a todas las personas sin tener vergüenza del gran poder del amor de Dios. Mire, ¿por quién tiene usted trabajo? Por Dios. Por Dios. ¿Por quién tiene usted posesiones? Por Dios. ¿Por qué tiene usted vida y está respirando aquí? Por Dios. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Que a los seres humanos nos cuesta mucho tener esa gratitud hacia Dios, porque damos por sentado que todas esas cosas simplemente son partes de la vida, pero no es así. Todo viene de Dios. Déjeme que le diga algo: el hecho que usted esté sentado aquí, aunque no me lo crea, es porque Dios lo trajo. Fíjese, usted no está aquí por su voluntad, Dios lo trajo, Dios lo puso en su corazón y usted sintió la necesidad de venir. Y yo paso orándole al Señor que me llene de gracia y de sabiduría para poderle dar a usted conocimientos que lo van a ayudar a enfrentar las crisis diarias que usted tiene que ver, porque todos los días traen cosas nuevas. ¿Sabe? Jesucristo dijo: bástele a cada día su propio mal o afán, ¿verdad? Todos los días tienen cosas bonitas, pero también otros desagradables. Pero si vamos con Él, es muy diferente. Por eso es tan importante llevar el Evangelio a los perdidos, porque tienen que tener esperanza ellos también.
Muchas veces en nuestras familias hay personas que no conocen la salvación. Y la salvación es tan importante porque todos tenemos dos lugares a donde ir, el infierno y el cielo. Debemos trasladar nuestro énfasis en que las personas conozcan la promesa de Cristo. La promesa que se les hizo a los primeros padres de la iglesia en el día de Pentecostés, en Hechos 1:8, dice el Señor: y me seréis testigos. ¿Dónde dice? ¿Se recuerda? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último, dice, de la tierra. Hasta que viniera ese poder, podían ellos compartirlo. O sea que el plan soberano de Dios facultaba a los creyentes para ser misioneros, si usted quiere. Y concluyo el mensaje con esto: la soberanía de Dios no limita el evangelio. Si usted fuera conmigo a 2 de Pedro 3:9, va a comprender por qué Dios no ha venido y por qué no quiere Él que haya ninguno que perezca. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, dice, al arrepentimiento. Por eso es que el Señor no ha venido, porque faltan muchas almas que se están yendo al infierno. Mire, yo quiero que me entienda. Fíjense, en los Estados Unidos había un pastor que, para impactar los corazones de las personas, tiraba bolitas de azufre para que la gente, al sentir el olor, dijera: uy, les decía, el diablo anda por aquí. Y la gente se comenzaba a poner nerviosa. Y entonces les decía: ¿a dónde quieren? ¿Al infierno o al cielo? Y la gente se ponía así, bien tensa, ¿eh? Porque pensaban en el infierno. Porque sabe una cosa: el que entra al cielo jamás va a salir de ese lugar de bendición. Pero el que entra al infierno jamás va a ir a otra parte. Ahí se va a quedar. Dice que el infierno, si juntaran todas las cloacas del mundo, sería un perfume al lado de cómo huele el infierno. El tormento que la gente está recibiendo ahí día y noche nunca termina, nunca para. Y por más que claman y suplican y piden, no pueden salir de ahí. Por eso es que la salvación es solo en vida. Muertos, ya no sirve que se haga nada, porque en vida voluntariamente le estamos entregando nuestro corazón a Dios. Por eso es tan importante que en esta hora nosotros meditemos sobre el futuro de nuestro espíritu. ¿A dónde vamos a ir en el momento en que nos enfrentemos a esa situación inevitable de cada ser humano? La larga espera que sentimos de Cristo es por su soberanía y por su misericordia, para que nadie pueda ir al infierno. Piensen en el fervor evangelístico de la iglesia primitiva. Fíjese que en el capítulo 2, versículo 41 de los Hechos, Pedro les habló y les dijo: ¿saben qué? Todos ustedes están mal, solo son religiosos. Arrepiéntanse y cambien su corazón. ¿Y cuántos cree usted que se convirtieron a Cristo? 3,000. La segunda vez les volvió a hablar y les habló con fuerza, con potencia. ¿Y cuántos cree usted que se convirtieron? 5,000. Porque sabe que esto, aunque parece intrascendente, es lo más importante de su vida. Amén. Porque todo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pablo hablaba del evangelio a todos los creyentes, en cualquier circunstancia. En el libro de los Hechos 20:20 dice que hablaba de casa en casa con la gente. Ahí mismo en el capítulo 20 y versículo 31 dice que evangelizaba día y noche con lágrimas en sus ojos, porque miraba la dureza del corazón de la gente que no se interesaba por sí mismo, que le daba tan poco valor a la salvación de sus almas. Nosotros tenemos que agradecerle a Dios su misericordia, porque si en este instante fuera el rapto, qué lindo que nos pudiéramos ir todos de aquí, que solo encontraran nuestras pertenencias materiales
pero que nosotros estuviéramos en otra dimensión y nos juntáramos con nuestra familia que nos está esperando arriba. Cierren sus ojos, por favor. Amado Dios, cómo te agradecemos tu favor, tu paciencia, tu misericordia, que nos perdona el desinterés que tenemos en el corazón por las cosas tuyas. Por eso te clamé que nuestro espíritu tuviera una apertura para ti, Señor, para que nos interesemos en nosotros mismos, porque la salvación es personal. Yo te pido, Señor, que tu soberanía nos pueda enseñar que no compromete la gracia. Tu gracia está siempre abierta para nosotros, que la salvación está a disposición de todo aquel que crea. En Efesios dice claramente que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por esa gracia misericordiosa que te caracteriza. Y si alguien aquí nunca le ha abierto su corazón a Jesús y quiere gozar de esa gracia y de esa bendición y de esa vida eterna, yo le invito para que ahí desde su lugar le diga: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados y reconozco que necesito de tu presencia en mi corazón. Te abro mi corazón y te recibo en él como mi Salvador personal, como mi sanador, y te ruego que me ayudes a entender y a descubrir todas las verdades de tu palabra. Te lo ruego en ese nombre tuyo, Jesús. Sigan orando, mis hermanos. Si alguien hizo esta oración por primera vez en su vida, levante su mano. Yo quiero orar por usted, quiero bendecirle para que el Señor haga ese poder de transformación. Señor Jesucristo, yo te agradezco porque cada persona en este lugar ya ha hecho su profesión de fe. Ahora yo te ruego, Señor, con todo mi corazón, que escuches nuestras oraciones. Queremos poner en tus manos de amor a nuestro hermano Carlos Ayala, y donde quiera que él esté, le enviamos la palabra de poder en el nombre de Jesucristo, para que su páncreas sea renovado, sea sanado, sea bendito, y él pueda subir sus brazos al cielo y agradecerte y adorarte y dar testimonio de ese poder de amor que tú sientes por él. También te quiero suplicar por la nieta de mi hermano Guillermito, que tiene un cáncer con metástasis en varias partes de su cuerpo, que tiene muy hinchados sus pies. Nosotros como iglesia te pedimos que nos escuches, porque le enviamos a ella también la palabra donde quiera que esté, para que sea sana, para que goce de todas tus bendiciones y para que te pueda adorar, glorificar y dar testimonio de que tú eres bueno, que tú eres bondadoso, misericordioso y que tienes paciencia con nosotros. Te pido, Señor, en esta mañana que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derrame abundantemente sobre cada vida y que los ayude, Señor, llenándolos de tu paz, esa paz tuya que sobrepasa nuestro entendimiento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.